Bueno, comenzamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Un honor absoluto estar por acá, como siempre, compartiendo un poco, recordando viejos momentos de aquella pandemia que hacíamos 3, 4 webinars por día. Ahora, en realidad, los webinars se han convertido en algo poco frecuente, pero se disfrutan mucho. También estamos en Oftalmocast. Vamos a hacer un podcast fantástico con respecto a esto, que es como mencionaba, una historia que vale la pena contar. Es una historia realmente atípica, pero creo que tiene muchas enseñanzas, ¿sí? Estamos acá con un gran amigo, colega y en cierta manera paciente. Ahora vamos a ver qué pasó ahí con todo eso. Y el objetivo, como siempre, agregar valor a tu tiempo. Estamos convencidos dentro de la organización, la plataforma, que cada vez que abrimos la boca, la idea es agregar valor al tiempo de otro colega y es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer algo corto, potente, muy directo y dando muchos tips para todos los colegas que andan por ahí, en lo cual podamos agregar valor al tiempo de ustedes que sabemos que es poco. Y siempre me quedo con esta frase, sobre todo hoy, con esta frase de Tim Grover, que no era nada más y nada menos que el coach de Jordan, después fue también el de Kobe Bryant, de Dwyane Wade, de muchos otros atletas de elite, pero tenía una frase que decía que uno es tan bueno como las herramientas que uno elige, pero la clave también es tener la habilidad de sacarle a esas herramientas el máximo potencial. Y creo que es justo de lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de esa gran batalla que tenemos nosotros, los cirujanos de catarata, ¿sí? Contra el astigmatismo y la presbicia. Y creemos que es algo importante, algo que no se está enseñando de una manera sistemática y organizada en nuestras formaciones quirúrgicas, y que muchos de nosotros, pues bueno, vamos de manera directa e indirecta a tratar ¿no? de formarnos para tener una muy buena estrategia. Y esta es mi obsesión, y ahí hago el mea culpa. Estoy cumpliendo mis 44 años y está comenzando esta muchacha que se llama presbicia. A mí me gusta mucho la playa, me encanta la playa y siempre dije, oh, qué bonito el día que me retire, poder tener una casita en la playa, ¿por qué no? Pero la gran pregunta es si eso es el paraíso una vez que me llegue un WhatsApp y no lo pueda leer y los lentes de cerca los perdí o no los tengo, se me rayaron, no me estoy incómodo. Creo que la presbicia tiene una afectación muy importante en la calidad de vida de una persona a cualquier nivel. Y acá tenemos una persona muy especial con nosotros. Ya voy a tirar un primer tip que nunca conoció ni va a conocer la presbicia. Miren qué interesante. Estaba pensando mucho en eso, ¿no? ¿Qué tal si alguien existe en esta faz de la Tierra que nunca va a saber lo que es la presbicia? Ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ver un poco esa historia fantástica. Y sigo diciendo las claves. Cuando hablamos de lo que significa, en nuestro humilde opinión, ser un cirujano o cirujana de catarata refractivo, primero tenemos que definirlo. ¿Qué significa ser un cirujano o cirujana de catarata refractivo? Número dos, cómo comunicar. Uno tiene que ser un comunicador de primera a la hora de ser un cirujano o cirujana de catarata refractivo, pero sobre todo comunicar la propuesta de valor de la tecnología al paciente, que no es fácil y que a veces no entiende de lo que estamos hablando. Segundo, uno tiene que planificar muy bien esa cirugía, no solamente calcular un lente intraocular, sino planificar todo lo de la cirugía. Tercero, lo que es la cirugía en sí y las cosas clave que uno tiene que tener dentro de la cirugía y la experiencia del paciente durante esa experiencia quirúrgica. Y cuarto, de todo lo que hablemos hoy, ojalá podamos tener esa discusión con ustedes de cómo implementarlo. Porque uno después me dice, sí, doc, pero yo estoy en el medio de Tamaulipas, en una clínica pequeña y no es posible ni siquiera que me lleguen los lentes tóricos y multifocales. Entonces, ¿cómo puedo ser un cirujano catarata refractivo si yo no lo puedo implementar? O yo trabajo 80% del tiempo en la sanidad pública, entonces hay muchas cosas. Entonces, hablemos de ese caso número 5. Y entonces para mí es realmente un honor tener al doctor acá, Ricardo Cabrera, realmente un honor. Ahora van a ver por qué. Fue algo ya, creo que hace como un año aproximadamente, ya perdimos la cuenta, pero compartimos algo Sí, fantástico. Y son las dos cirugías más bonitas que he tenido, voy a ser honesto, acá. Sí, tengo muchas historias para contar y fantásticas, pero ahí ven, entonces en la imagen, en la parte derecha está mi papá, ¿sí? Anestesiólogo, que me tocó también operarlo. Y en la parte izquierda está Ricardo ahí, que me dio el honor, ¿sí? De operar su ojo izquierdo.
y decidir en conjunto qué lente íbamos a poner en ese ojo. Así que, dicho eso, Ricardo, es un honor tenerte por acá, como lo dije. Estamos atentos a tu historia, a que nos cuentes un poco. Y bueno, y también a ver si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta, pero bueno, ahora el espacio es tuyo. Mu- Muchas gracias, Ivo. El honor es mío completamente. Vamos a compartir pantalla. Mm, a ver cómo se hace esto. Un segundo, ¿eh? Dale tranquilo. Que creo que nunca había compartido pestaña aquí. A ver, ¿y se ve algo? Perfecto. ¿Sí? ¿Ya A está? ver, sí, estás compartiendo pantalla completa. Pícale, creo que dice pulse 2 veces para entrar a modo pantalla completa. A Ahí ver, estás. pulse 2B. Ahí Ahí. estoy. Perfecto. Ponle a reproducir. Ok. A ver, me estorba esto. Ah, ya vi. Ahí estás. Ahí dicen cuando salga, ¿eh? Vale. Sí, está un poquito Ya lento. están. Pícale de vuelta, creo que está un poquito. Ahí donde dice reproducir. Ahí está, ahí Ahí. está. Ahí está, ahí está. Ahí Perfecto. está, ¿verdad? Fantástico. Muy Dale. bien. Bueno, pues básicamente este espacio se abrió a petición de Ivo y me parece una idea excelente para poder contar mi historia, ¿no? Un poco de lo que sucedió. Lo titulamos Catarata por esteroides, pero bueno, aquí lo importante es que les vaya narrando el camino desde el principio, cómo llegamos al problema y cómo se resolvió de forma inmejorable. Gracias sobre todo al consejo y a las manos de Ivo, pero vamos a empezar. Un poco de quién soy yo. Mi nombre es Ricardo Cabrera. Realicé la licenciatura en médico cirujano en la UNAM, terminando en 2015, oftalmología en el Hospital General de México del 2016 al 2019 y un año de microcirugía el segmento anterior en el mismo hospital en el año 2020. Del 2020 a la fecha estoy laborando en el estado de Veracruz. Tengo 35 años de edad y bueno, vamos al inicio del problema. Desde que recuerdo, desde la infancia, siempre tuve un problema de blefaritis, ojo seco. Yo no sabía nada, ¿verdad?, que era eso. Fui con distintos oftalmólogos, me dejaron múltiples tratamientos, nunca se resolvió el problema. Me dejaron lágrimas artificiales, así le llamábamos, aseos de párpados, Nasil, imagínense, me dejaron nafasolina. Durante años estuve con ese tratamiento. Nada servía. Yo me acuerdo que mi madre me hacía lavados con agua de manzanilla, con una especie de frasco. La Grisel, eso medio me funcionó. Alguna vez me pusieron tapones lagrimales que pues no hicieron mucho, la verdad. No sé realmente por qué no se llegó al fondo del asunto, pero bueno, todo cambió en el 2014. Me encontraba haciendo el internado, era un médico interno de pregrado, pues ya saben, las guardias, horas sin dormir, días sin dormir. Se me empeoró el problema del ojo rojo hasta que fui con una oftalmóloga que me dejó prednefrin. Me dejó prednefrin. Obviamente me sentí muy bien, descubrí los esteroides ese día y luego se me hizo muy fácil, completamente en contra de los conocimientos fisiológicos, farmacológicos que conocemos. Decidí usar Flumetol. Dije, no, pues es una gota más suave. Digo, me justifico un poco diciendo que aún no era oftalmólogo. Voy a usar Flumetol una vez al día y voy a usar un compuesto con oximetazolina una vez al día también. Y así estuve desde el 2014 hasta el 2024, justamente 10 años completos de mi vida. Inicié en la oftalmología en el 2016. Ahí está mi esquema de tratamiento: Flumetol una vez al día, vasoconstrictor una vez al día y lubricante por razón necesaria, ¿verdad? No importando lo que me dijeran mis profesores, pues así estaba yo durante años en la alta especialidad con todo el conocimiento que tenemos de cómo funciona el esteroide, más de lo mismo, hasta que tuve un cambio de vida en el 2020. Cambié de residencia, siempre vivía en la Ciudad de México, cambié al estado de Veracruz y pues yo estaba lo mío, ¿no? Conociendo nuevos equipos. Ahí vemos un equipo que se llama Turbo Orbit. En mi opinión es una basura de equipo, pero bueno, estaba más estresado por otras cuestiones que por mis ojos, ¿no? Mis ojos, yo seguía con lo mismo, esteroide una vez al día. Pero ¿qué pasa?
Así estuve durante años, durante 4 años, para ser exacto, hasta el 2024. Realmente mi vida quirúrgica ha sido bastante estresante. He tenido que operar, ahí estoy operando en un camión, es un camión móvil, equipos bastante precarios, ¿no? Muchas preocupaciones. Hasta que un día, principios de 2024, yo le digo al ingeniero biomédico que el microscopio está empañado, como si tuviera una catarata. Y me dice, yo lo veo bien, ¿no será usted el de la catarata? ¿Y qué creen? Pues que así fue. Ahí está la foto de mi primer catarata, una subcapsular posterior, no se ve muy severa, ¿verdad? Pero nosotros como cirujanos de catarata que somos, pues requerimos de una visión realmente perfecta para poder realizar nuestra labor pues sin ningún problema, ¿no? Entonces, evidentemente eso me molestaba muchísimo a la hora de operar. Yo seguía trabajando, nunca he parado de trabajar, pero realmente que sufría mucho, ¿verdad? Hasta que conocí a Ivo por un contacto en común y teníamos dos opciones, ¿no? Yo siempre había pensado, como te dicen tus maestros, como lees en todos lados, ¿no? Creo que todos sugieren un lente monofocal. Creo que ahí somos un poco hipócritas como cirujanos de cataratas refractivos que somos, porque nosotros a nuestros pacientes siempre les ofrecemos la multifocalidad, pero nosotros como cirujanos pensamos que la única opción viable para nosotros es un lente monofocal, porque da mejor calidad visual, etcétera. Pero Ivo, pues, me recomendó, y yo nunca esperé eso, un lente trifocal, específicamente un Panoptix. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Puse completamente, eh, pues, mi ojo en sus manos y dije, vamos a intentar, como él dice, yo confío, ¿no? Y no podría estar más contento con el resultado. Ahí está justamente la imagen que ya vimos del día de la cirugía, y el resultado postquirúrgico inmediato al otro día. Realmente excelente desde el día uno. El resultado refractivo perfecto y nada más. Inmejorable el resultado, ¿verdad? Tras la primera cirugía, yo a los 2 días estaba ya operando otra vez. Luego el segundo ojo me llegó de urgencia porque pues me avanzó bastante rápido y justo es algo que no les recomiendo que hagan, pero estaba operando a los 30 minutos de la segunda cirugía. Tenía una jornada, tuve que operar 18 pacientes todavía después de que me operaron. Pero bueno, dejando eso de lado, de ahí mi vida ha regresado a la normalidad. ¿Qué digo la normalidad? Mejor que antes. Casos complejos, o sea, operamos de todo. Em, Realmente a mí me gusta mucho, sí, la cirugía de catarata rutinaria, como vemos arriba a la derecha, pero me gusta mucho, pues, fijaciones esclerales, reparaciones de pupilas. Todo esto es algo que yo hacía antes de que Ivo me operara, pero no igual. Yo me imagino que tenía ya años con la catarata, entonces realmente me costaba, no sé cómo explicarlo, pero me costaba mucho esas cirugías finas, como ponerle mucho zoom al microscopio, ver los tejidos de cerca con más claridad, siempre me costó, desde que recuerdo. Y ahorita, desde el 2024 para acá, realmente es inmejorable la visión. Yo no tengo nada malo que decir de las plataformas trifocales, sobre todo el Panoptix, que es con el que tengo experiencia personal. Es perfecto. O sea, la visión que uno obtiene, que yo tengo, casos complejos, reparaciones de pupilas, fijaciones esclerales, todo lo hago con normalidad. Y eso, pues solamente hay algo, una persona a quien agradecerle en este caso, que es a Ivo por la recomendación del lente intraocular y sobre todo por el resultado de la cirugía, ¿verdad? ¿Y qué les digo del resto de mi vida? El manejar con normalidad, de día, de noche, visión cercana, visión lejana, intermedia. He podido regresar a mis hobbies de forma normal, como es el gimnasio, la cocina. Es decir, no tengo ninguna limitación en mi vida. Igual como a Ivo, pues me gusta la lectura y ningún problema, ¿no? No uso lentes ni de cerca, ni de lejos, ni para operar. Eso era la cuestión que yo me quedé pensando, es voy a necesitar lentes para operar. Y pues la respuesta es no. O sea, realmente puedo realizar 100% de mis actividades que son muy demandantes visualmente, como las de cualquier cirujano, las puedo realizar sin lentes. Entonces, yo lo que quiero externarles o compartirles es mi experiencia con siendo pseudofaco a la edad de 35 años. Sí, como dice Ivo, nunca voy a conocer la presbicia, pero yo tenía mucho miedo antes de todo esto, ¿verdad?
no sabía cómo iba a ser la calidad visual. Nosotros, como ya les dije, le ofrecemos a los pacientes excelente, pero somos hipócritas en cierta medida porque yo tenía mis reservas, ¿no? Pensaba que iba a ver mal, que no iba a ver tan bien, que no iba a poder operar. En algún punto tenía el miedo de que fuera a requerir cambio de lente en cualquier momento, ¿no? Pero realmente todo eso pasó con la primera cirugía y actualmente puedo vivir una vida mejor que la que tuve antes de la cirugía, mejor que la que tuve desde que recuerdo estando en la oftalmología. Entonces, pues en este aspecto solo me queda darle las gracias a Ivo, a la vida y pues a todo, ¿no? Como se ha ido dando. Creo que nosotros generalmente somos los peores pacientes, somos los que más miedos tenemos, más dudas, somos más críticos con el cirujano, pero en este caso yo pues quiero agradecerle a Ivo por darme una recomendación que jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Y esto nos puede abrir o cambiar totalmente el paradigma como él lo dice, creo que los lentes trifocales actuales, la tecnología actual, son completamente adecuados para un cirujano de catarata o de cualquier tipo como nosotros, ¿verdad? Él ya lo probó con su padre. Recuerdo que operaste primero a tu padre, ¿verdad? Bueno, él es anestesiólogo, tuvo un resultado seguramente excelente, y luego de ahí ir con un cirujano y el resultado es el mismo. Entonces, creo que aquí podemos aprender mucho para en adelante ofrecerle esto no solo a pacientes normales, entre comillas, ¿no? Que realizan actividades normales, sino que se le pudiera ofrecer la plataforma a cirujanos, a pilotos, a gente que anteriormente se consideraban no candidatos para este tipo de lentes intraoculares, ¿verdad? Y bueno. Eso es todo en cuanto a las diapositivas. No sé si tengas Qué algún comentario, fantástico, Ivo. qué fantástico. No, no, sí, muchos, muchos. Te quiero robar unos minutos hasta que tengas tiempo, porque sé que estás muy ocupado. Este, Nada ocupado. Mira, si quieres, déjale de compartir, así nos vemos y empezamos a discutir también con varios colegas que están por acá. Primero que nada, me gustaría ir, bueno, y realmente, no tener falsa modestia ni nada, pero al revés, yo creo que estoy agradecido, el que estoy agradecido soy yo por confiar en mí, para este procedimiento, que sé que está rodeado de cirujanos y me acuerdo que en ese día, bueno, el doctor Ricardo Cabrera es un cirujano de alto volumen que anda por toda la República y me acuerdo que ese día venías desde Oaxaca y pasabas por acá y la verdad que hiciste un esfuerzo porque fuera yo el cirujano, o sea que el agradecido soy yo, que también voy a ser honesto, en parte era una cirugía de rutina y de las que yo considero, entre comillas, fácil, porque ¿no? El desafío, siempre lo decía, el desafío es una buena incisión y una buena capsulorhexis con alta tensión por ser un paciente joven, pero el resto del manejo del cristalino es muy sencillo. Yo uso mucho el prechopeo y también fue casi una facoaspiración de tan joven que era Ricardo. Así que no hubo mucho desafío en eso. Pero por otro lado, es la parte realmente que se siente, ¿no? La parte de decir, acá tengo un colega, ¿no? Joven que va a seguir operando. O sea, a través de este lente intraocular que vamos a implantar, él va a implantar, quién sabe, no quiero ni sacar el número de cuánto has operado desde ese día hasta ahora. Debe ser un número altísimo. Sí, como unos, ¿cuánto llevamos? Un año. Como Sí. unos 6,000 tal vez. 10.000, por eso, es impresionante y quiero que la gente lo sepa, ¿no? Porque sos un cirujano de muy alto volumen y que estás en muchas ciudades. Eh, entonces me gustaría primero preguntarte a vos el tema de ese, ¿no? Cuando te toca a vos, primero hablar con otro colega y después hablar con un paciente. Primero, piénsalo, yo no sé si las he hecho, pero yo se la he visto a colegas. Imagínate lo fácil que es para ti, vamos a hablar de médico-paciente. Imagínate para ti decirle a un paciente, yo me operé, usted póngase el lente que yo elegí para mí. Imagínate la potencia de eso el día que tú hablas con alguien y están decidiendo de qué tipo de lente ponerse. Eso, ¿cómo lo manejas vos, Ricardo? Sí, no, claro, me ha dado una confianza mucho mayor para hacer eso con cualquier tipo de paciente, ¿verdad? Yo antes era, pues, como siempre nos han enseñado, un poco reservado con los lentes
trifocales, como un poco más de miedo para indicarlos, ¿no? Le preguntas al paciente a qué te dedicas y cuando te dicen cualquier cosa que requiere una visión un poco más fina de lo normal, como que le dices, bueno, quizás no sea candidato para este lente, vamos a mandarle monofocal y con eso va a estar bien, con sus lentes de cerca. Pero a partir de aquí, se lo recomiendo a cualquier persona que pida o que desee, que yo creo que son la mayoría, independencia de lentes, se los recomiendo, pero ampliamente. O sea, no, como que te abre mucho la confianza para recomendarlo, ¿no? Y ya no desde una perspectiva o hipócritamente diciendo para usted sí, pero para mí no, no, ahora es para todos. O sea, realmente, digo, salvo las contraindicaciones obvias que siguen existiendo, pero fuera de eso, un ojo sano en general, yo creo que en su mayoría son candidatos para este tipo de lentes, independiente de la actividad que realicen, ¿no? Y obviamente la confianza con la que uno lo dice, pues, se refleja en la confianza que le genera eso en el paciente, ¿no? Fantástico. ¿Alguna otra cosa que uses también con los pacientes a la hora de... Porque sé que también estás, seamos honestos, ¿no? En muchas campañas, tenés que ir a lugares que a veces no conoces el paciente en el pre y el posoperatorio, ahí se hace un poquito más difícil poner este tipo de lentes, pero cuando tenés un paciente que enfrentás, que podés hablar de presbicia, de multifocalidad, algún tip que tengas vos que podamos aprenderte algo, en cómo lo comunicás sobre todo. Digo, como tú dices, ¿no? Realmente desde que me operé, eh, pues el ejemplo siempre lo doy conmigo mismo. Cuando un paciente tiene dudas, yo le doy el ejemplo de mí, de mí. O sea, yo le voy a operar su ojo, es microcirugía. Realmente es algo que antes no estaba indicado o no lo veían así, pero yo le puedo decir con toda confianza que el resultado es excelente, que la independencia de lentes es, en general se logra y pues nada, los pacientes lo toman con mucha confianza, como dices. Realmente los lentes premium, si queremos verlo así, multifocales, etcétera, casi nada más los pongo aquí en Orizaba, donde yo vivo, yo radico en Orizaba, Veracruz. Sí, todas las campañas que tengo fuera, pues ahí yo no conozco a los pacientes, entonces generalmente implanto el lente que toque ya, pero aquí, en la práctica que tengo en Orizaba, claro que los ofrezco a la mayoría de los pacientes y te digo, todo se basa en la experiencia, ¿no? Eso es algo difícil de compartirlo, ¿no? Uno tendría que vivirlo para saber cómo es, no se los deseo que lo vivan pronto, pero estoy seguro que el día que les toque ser operados, podrán tomar una decisión más informada sobre los nuevos tecnologías que existen, ¿no? Y cómo pueden ser beneficiosas incluso para nosotros. Absolutamente, absolutamente. Con respecto a, ahora voy a hablar un poquito de lo que fue el lente intraocular y, ¿no? Y las características de tu ojo, que tampoco tuvo mayor, ¿no? inconveniente. Luego de la cirugía, lo mencioné un poco yo, fue una cirugía que no tuvo mayor inconveniente, que lo que hicimos fue cambiar un poquito el eje del astigmatismo, sí, hacer una incisión más grande de 2,8 en el eje curvo para no poner un lente tórico. Ahora vamos a contar un poquito ese caso. Y luego creo que no hubo una mayor problema. Entonces vamos a ir un poquito más a lo que fue el lente en sí. Eh, con respecto a la implementación, ¿algún último consejo que le pudieras dar, Ricardo, a los colegas? Me refiero en implementaciones, bueno, ok, esto funciona, ok, este lente está muy bien. Ahora, ¿cómo yo eso lo llevo al día a día? ¿Algún tip que hayas aprendido y que te moves tanto en tantos lugares diferentes, que creas que le haga bien? Digámosle sobre todo a un colega que está ahí diciendo, para mí es muy difícil implementarlo en mi realidad. O sea, para como un colega que es difícil implementarlo en su práctica el lente. Exacto. ¿Qué tip Digo, yo, le das? yo creo que cuando se tiene, porque obviamente requiere de una valoración preoperatoria relativamente extensa, ¿no? Para ver que el paciente sea candidato, pero yo creo que si uno tiene las herramientas, los estudios, gabinete, etcétera, para poder realizar una exploración exhaustiva del paciente, cuando, cuando esté indicado, creo que no hay mejor lente, ¿verdad? O sea, ¿cómo decirlo? Como ya dijimos, ¿quién no quiere independencia de lentes? Todos queremos ser independientes de lentes, nadie quiere la presbicia. Entonces, realmente yo más bien lo vería al revés. ¿Por qué razón no indicar un lente multifocal? Dejando de lado los costos, pues, ¿no? Porque siempre existe también esa parte, el lado del costo, pero si no pensamos en el costo del lente intraocular,
¿por qué no combatir la presbicia? Como tú dices, creo que como cirujanos de catarata no solamente somos cirujanos de catarata, somos cirujanos refractivos. Y nuestro objetivo debe siempre ser el darle al paciente la mejor visión y la mayor independencia posible de lentes. Entonces, obviamente siempre van a existir las contraindicaciones, ¿no? Patologías en otra porción del ojo, como quieras verlo, pero cuando el ojo es sano y el paciente es candidato, ¿por qué no ofrecerlo? Esa es mi pregunta más bien. Fantástico. Yo siempre hablo también de cómo ofrecerlo, ¿no? Siempre estoy tratando de tirar un poquito de los tips o de las palabras o de las formas que utilizo yo de cómo hablarlo. Eh, Me acuerdo cuando hablábamos, ¿te acuerdas contigo, no? Cuando lo hablábamos, y esa viene la siguiente pregunta. Claro, uno de los miedos que teníamos era justo ese, ver a través del microscopio por largas horas. Entonces, tu calidad óptica tenía que ser muy buena porque estás viendo a través de lentes, de otros lentes, y todavía estructuras muy pequeñas. Contanos un poco cómo eso, o cómo sentís hoy cuando estás haciendo una cirugía y los trifocales. ¿Hay algo diferente, algo que tuviste que acostumbrarte? Pues realmente creo que tenemos memoria corta en cuanto a eso, entonces mi experiencia previa solamente tengo memoria de actualmente y cómo estaba cuando tenía cataratas, ¿verdad? Y cuando tenía cataratas era un infierno, veía como si estuviera en un sauna. Entonces ahorita pues ninguna queja, no veo nada, no tengo ninguna queja pues de la calidad visual. Yo tenía miedo, obviamente, de cómo va a funcionar eso, justamente largas horas, visión fina, la luz, ¿no? No sabía si me iba a dar algún tipo de fenómeno óptico el hecho de estar con la luz del microscopio, sobre todo cuando se refleja en superficies metálicas o en cualquier otra, pero nada, realmente, ¿qué puedo decir? Es perfecto, puedo estar 10 horas en el microscopio y como si nada, sin ninguna molestia, sin fatiga visual, sin visión borrosa en ningún momento, halos, nada. Lo único que diría, pero es fuera del microscopio, pues, son los halos con las luces de los coches en la noche. Sí, los presento un poco, pero realmente no es nada incapacitante, para nada. O sea, es lo de menos. Cuéntanos un poquito eso. O sea, en la noche va conduciendo, ¿qué es lo que sientes o qué es lo que podría limitar y lo que... No diría que limitar, pero digo, ya sabemos la imagen típica del halo vertical con las luces de los coches. Eso es todo lo que presenta. Los veo, nada más es como estoy describiéndolo, no estoy quejándome, pues. Veo los halos en las luces de los coches, pero no me estorban. O sea, puedo manejar con normalidad. Solamente lo refiero como el único fenómeno que presento diferente, que antes no presentaba, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues nada que me limite en mis actividades en quirófano, en la noche, en el coche, no, en nada. Fantástico. Y entonces en el microscopio me decía que también, muy poco, ¿no? A la hora de hacer cirugía, ahí no notas nada. Ahí no noto absolutamente nada. Todo Excelente. es como quisiera que funcionara, así funciona. Y la gran pregunta, ¿cómo fue? Claro, porque, a ver, yo, por ejemplo, ya tengo presbicia. Entonces, yo cuando me ponga el trifocal, ¿entiendes? Tengo que compararme ya a mejorar la presbicia. Vos nunca la tuviste, esa visión cercana que tenías naturalmente y con el trifocal, ¿la notás igual, algún detallecito? Pues mira, para serte sincero, para fines de lo que hago en el día a día, incluidas las cirugías, no tengo absolutamente nada de presbicia. Hay un tipo de letras que me cuesta trabajo ver que serían como qué letra, por ejemplo. No sé si han visto los instructivos de los goteros, de los colirios que usamos. Los instructivos luego traen unas letras, pero miniaturas, y muy, 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 muy pequeñas. Esas yo creo que antes de la cirugía, antes de tener cataratas, las podía ver con gran dificultad y ahorita no puedo, tengo que alejarlas mucho, pero son casos extremos, ¿no? Ni siquiera estoy seguro que esas letras sean para poderlas ver así con normalidad, pero fuera de eso, leer un libro, leer el celular, mensajes, lo que sea, lo puedo ver normal, sin tenerlo que alejar demasiado, ¿no? O sea, normal a la distancia que lo veía antes. Vale, fantástico. Después preguntarle también a ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo creo que eh, eh, ahí va. La doctora Claudia Valtierra nos pregunta, ¿y qué le dirías tú entonces a un paciente que te dice que tiene halos?
Tú, porque tienes una respuesta fantástica, porque tú también tienes esa. Claro, realmente yo ahí intentaría tranquilizar al paciente, que sepa que es algo normal, que probablemente todos los que tenemos este tipo de lente intraocular lo presentamos, ¿verdad? Pero una cosa es presentar el halo y otra cosa es que eso te incapacita de alguna forma, ¿verdad? Y eso es cierto. La mayoría de los pacientes que les coloco lente trifocal se quejan de halos o al menos lo refieren. Te dicen, no, es que doctor, presento este fenómeno con las luces o es que las luces de en la noche las veo raras como alargadas. Pues sí, lo primero es tranquilizarlo, esto es algo normal, generalmente y como en todo hay una neuroadaptación, pero al final de cuentas lo que hay que ver es si es incapacitante o no y creo que la vasta mayoría de la gente te diría que no, no es incapacitante, solamente lo refieren como algo, ¿no? Como que el paciente siempre busca referirle al doctor todo lo que él nota, que antes no notaba, y pues evidentemente los halos va a ser algo que antes el paciente no veía, ahora ve, pero ahí siempre está eso. La pregunta es, ¿le afecta, le molesta realmente o lo incapacita? Y prácticamente siempre en mi experiencia la respuesta es no, solamente te lo mencionan como un dato y ya. Fantástica respuesta, fantástica respuesta. Eh, Algo más que hayas notado porque demoramos en operar un ojo y luego operar el otro. Algo que hayas notado en la trifocalidad teniendo un ojo solo operado a ambos. Por ejemplo, ¿mejoró un poco tu adaptación con dos trifocales o con un trifocal solo te sentías bien? Realmente yo con el trifocal solo me sentía muy bien, porque el otro ojo casi no tenía catarata, ¿verdad? Pero eso me avanzó, de repente fue muy rápido el avance de la segunda catarata y ahí pues estaba igual que con el primer ojo, ¿verdad? O sea, fue algo lo mismo, pero antes de tener catarata ya desarrollada o visualmente significativa en el segundo ojo, estaba como si nada. No noté ningún cambio entre trifocalidad de un ojo y no, y de los dos, no, nada, nada. Vale, fantástico. Otra pregunta, dice, doctor, ¿estuviste Sí. operando con un solo ojo operado? Sí, Ah, sí, realmente estuve, ¿qué fue? Como 8 meses con un solo ojo operado perfecto. y, Y y la como misma si nada, sensación. ¿eh? También acá hay otra que habla de qué estudios se solicitaron para valorar al doctor Cabrera, si era candidato para un lente multifocal o no, y cuál era tu refracción previa. Ok, mi refracción previa. Yo creo que andaba como -0,50 con -1, más o menos así andaba en los dos ojos. Bien, Me solicitaron, ¿qué fue? Me parece que fue un IOL Master, es microscopía correcto. especular, y no me acuerdo si fue un Orbscan o fue un Pentacam. ¿Tú te acuerdas, Ivo? Sí, 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 pero por eso fue, pedimos un IELTS Master, es correcto, Ujú. y tenías una topografía, con eso estábamos, que también es muy importante para la índole académica de esta charla, siempre eso. Yo, de vuelta, siempre soy muy partidario de ser minimalista y ser muy proactivo en poner lentes multifocales, pero considero que hay que hacer una biometría, idealmente, y también soy muy partidario de tener algo topográfico, sobre todo para destacar si hay un componente astigmático y valorar bien el eje, porque a veces nos llevamos sorpresas con un ojo seco, o con alguna otra cosita. Entonces con eso fue lo que lo pedimos. Y eso es justo el ejercicio que quiero hacer ahora. Este, yo quiero hacer un poquito el ejercicio de cómo fue el cálculo de tu lente. Primero, para destacar esto. Para poderle poner lentes trifocales, uno tiene que manejar muy bien el astigmatismo. Punto. Es clave manejar bien el astigmatismo para poner lentes trifocales. Entonces, en el caso de Ricardo, lo que hicimos fue, era un astigmatismo de tan baja magnitud. Yo habitualmente hago una incisión de 2,2 y tengo calculado mi astigmatismo inducido. Y lo que hicimos en este caso es la hicimos en el eje más curvo, que era a 90 grados, y la hicimos de 2,8 para que generara más astigmatismo. Entonces les voy a mostrar
cómo quedó, ¿sí? A la hora de, miren, vamos a mostrarles acá, voy a presentar mi pantalla y les voy a mostrar un poquito cómo quedó. Acá hay una que yo ya me había olvidado, no sé si te acordás, Ricardo, que bueno, como médico nos fue muy bien, pero nunca puede ser todo perfecto, ¿no? Entonces lo que pasó con Ricardo es que hizo una gran hiperemia conjuntival. ¿Te acuerdas de esa, no? Porque Sí, sí, sí. te dejé con el ojo rojo unos cuantos días y eso fue porque a la hora justo de hacer la incisión, que la van a ver ahora, sí, justo la conjuntiva se empezó que debe tener un poquito también, tal vez con tu tema alérgico y uso de esteroides, tal vez, ¿no? Tienes un ojito que es un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito, responde un poquito más a algo quirúrgico. Miren, acá se los voy a Sí. mostrar. Vamos a mostrarle también el resultado. Pero fue brutal el resultado posoperatorio. A ver si lo puedo mostrar acá. Acá está, mire. ¿Vale? Entonces acá estaba el ojo. ¿Te acuerdas de ese ojo, Ricardo? Sí, 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 claro. Bueno, como digo, ¿no? La verdad, la córnea estaba absolutamente transparente, todo salió muy bien en la cirugía y todo, pero quiero que vean esto, ¿sí? Acá la incisión, que habitualmente hago una incisión mucho menor, es una incisión de 2,2 y es una incisión de 2,8, y miren lo que era el día posoperatorio de la refracción. O sea, realmente logramos el cometido de hacer una incisión mucho más que indujera el astigmatismo. ¿Ok? Y pudiéramos controlar ese astigmatismo con la incisión, porque repito nuevamente, eh, calcul- eh, manejar el astigmatismo es fundamental. Eh, Vamos a hacer un poquito el ejercicio ese ya para finalizar, porque bueno, ha estado muy interesante la charla. Mira, acá Aranza nos pregunta algo muy interesante del ángulo capa. ¿Sí? Si es para un lente multifocal. Y eso fue un tema, yo les quiero contar, personalmente estuve detrás del ángulo capa y el alfa y cada vez salía algo nuevo por años. Hablo de años, hablo de que me subí a foros a hablar del ángulo capa. Y lo medíamos y teníamos el OPD y les voy a ser honesto, nos fuimos dando cuenta con el tiempo de su irrelevancia. Irrelevancia. Ujú. O sea, realmente tenía toda la lógica de que el centro del lente trifocal estuviera en el eje visual para tener menos fenómenos no deseados y también para tener mejor calidad de visión, pero sin embargo, les soy honesto, nos dimos cuenta con el tiempo de que no aportaba mucho, ¿sí? No nos sumaba mucho, entonces esa fue la conclusión. Entonces, te lo voy a ser honesto, alguien que es obsesivo con sus resultados, hoy ya no medimos el ángulo capa ni le damos gran relevancia. El lente intraocular, sí es verdad, se despliega y él al tiempo se ajusta en la bolsa en donde él quiere. O sea, poco podemos hacer para centrar el lente. Voy a centrar y voy a dejar el lente centrado. No. El lente con el tiempo se va a centrar en esa bolsa, ¿sí? Dependiendo de la longitud, distancia bolsa a bolsa, ni white to white, es bolsa a bolsa con la interacción con las ápticas, ¿no? Entonces yo acá, miren, déjenme que voy a ir déjenme que lo tengo acá. A ver si tengo el calculador de Alcon. Aquí lo tengo. Y lo voy a calcular. Muy, muy rápido. Quiero hacer ese ejercicio. ¿Sí? De, denme un segundo. Voy a compartir. Voy a tratar de compartir aquí en el Zoom. Ahí está. Un poquito el calculador. ¿Va? Para que tengan una idea un poco, entonces, siempre es muy importante, y yo siempre lo digo, repito, digo y repito, muy importante. Siempre piensen hasta demostración de lo contrario en un tórico. O sea, y es más, miren lo fácil que es abrir el calculador y poner los datos de su paciente. Punto. Entonces, quiero hacer un ejercicio muy rápido, ¿sí? Bueno, aquí para el calculador recuerden que creo que no está funcionando bien, ¿no? A ver si lo puedo
hacer funcionar bien. Aquí está. Esto. Vamos a ponerle, ¿no? Cualquier nombre aquí. Vamos a ponerle, vamos a poner un lente monofocal. Vamos a poner un lente, vamos a poner un Panoptix. Y vamos a poner cualquier ojo. Acá, o sea, no es relevante lo que quiero mostrar en parámetros, pero sí quiero mostrar esto, ¿no? Si tenemos en este caso un astigmatismo que es curvo, vamos a poner un astigmatismo de, vamos a poner un astigmatismo de 1,5 dioptría, ¿sí? Curvo a 90 grados. ¿Ok? Así que por ende el flat va a estar a 180 y vamos a poner un lente que les gusta de un 1950. Aquí en el astigmatismo inducido habitualmente vamos a poner entre 0,13 y 0,16 y la incisión aquí, quiero justo destacar esto, esta es la incisión probablemente más hecha a la hora de hacer faco, en este caso en un ojo derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero destacar acá? Acá quiero destacar que si nosotros en este caso, con un astigmatismo de 1 dioptría, punto 5, vamos a ir cambiando de ser el juego. Con una incisión que habitualmente hacemos, ¿sí? Con un astigmatismo inducido que quiero destacar otra cosa, el astigmatismo inducido cada vez estamos demostrando que a largo plazo es totalmente igual en las manos de un cirujano. O sea, no hay que, antes calculábamos y teníamos tablas para calcular tu astigmatismo inducido. Ahora nos te estás dando cuenta que a los 3 o 6 meses tu astigmatismo inducido prácticamente no varía. Hecha en las manos de alguien que es bueno haciendo incisiones y de 2,8 o 2,2. Cuando calculamos acá, sí, miren esto. Entonces, acá es interesante cómo en este caso el calculador te dice, bueno, mira, yo te pondría un T2 en ese caso y te dejaría con un 0,16. ¿Ok? Pero acá también es muy importante entender primero otra cosa, que el astigmatismo va cambiando con la edad del paciente. Acá tenemos un paciente joven, que el astigmatismo, como sabemos muy bien, se va a ir haciendo contra la regla. Entonces yo les pregunto a ustedes, si no hubiéramos puesto un tórico y hubiera quedado con un 0,82 dioptrías, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, este paciente hubiera quedado con un 0,82. Prácticamente esto es clínicamente irrelevante, ¿no? Porque te quería preguntar también eso, Ricardo. Vos quedaste con un residual de astigmatismo, no mucho menor, pero cuéntanos cómo te va en el día a día con él. No, yo ni lo noto, ¿eh? Hasta Ah, el momento no me afecta en nada el residual que tuvimos. se dan cuenta los que están escuchando, ¿no? Entonces, hay residuales de astigmatismo. Y también, ojo, están hablando con alguien que le fascina poner un tórico y no duda en lo más mínimo de poner un tórico. Sin embargo, tenemos que ser coherentes. Entonces, de vuelta, los astigmatismos con la regla, ¿sí? Sobreestiman el astigmatismo. Eso ya lo sabemos por el nomograma de Baylor desde hace muchos años. Entonces, uno no le tiene tanto miedo a un astigmatismo con la regla y sabe que con el tiempo ese astigmatismo se va a hacer contra la regla cuando la edad aumente del paciente. Y tenemos al mismo Ricardo acá diciéndonos que eso no tiene tanto, tanta implicancia clínica. Miren si acá, por ejemplo, le hubiéramos hecho la incisión, ¿sí? A 90 y ponemos un astigmatismo inducido mayor. ¿Ok? ¿Vieron? ¿Qué pasa aquí? Después, el astigmatismo que vamos a lograr es 0,67. De vuelta, son 0,2 dioptrías que estamos ganando al hacer una incisión, ¿sí? Con más astigmatismo inducido porque hicimos una incisión más grande en el eje curvo. Espero que todo lo que está por acá me sigan. A veces esto parece simple cuando uno lo entiende y después es complejo de entrarle, pero voy de vuelta. La capacidad que tenemos de incidir en el astigmatismo con el eje curvo en una incisión más grande, o sea, inducir más astigmatismo, vamos a leer un punto 3 acá, a ver, ¿ok? Va a lograr, miren, ¿ven cómo yo voy incidiendo, voy disminuyendo lo que va a quedar de astigmatismo residual?
¿ok? Eso es muy importante. Esa es la primera enseñanza y también te agradezco, Ricardo, que nos cuente tu caso porque, bueno, Ricardo queda con este astigmatismo con la regla que va a ir disminuyendo. Lo único que sí quiero hacer acá es invertirlo, esto siempre lo hacemos, vamos a invertir el, el caso y vamos a poner un astigmatismo, perdón, porque este es el flat. Vamos a poner acá 47 y acá le ponemos 48. Vamos a invertirlo y vamos a hacer ahora, ¿sí? Que el astigmatismo, digamos, curvo esté contra la regla. Entonces acá vamos a poner 180 y acá vamos a poner 90. ¿Me explico? Ahora, una dioptría sola de astigmatismo contra la regla, o sea, curvo a 180, ¿ok? Quiero que vean lo que nos va a calcular, ¿ok? Ya siempre de plano nos vamos a casi dos test por encima del anterior. O sea, uno cuando ve ese astigmatismo de una dioptría contra la regla, habitualmente que dice, no, poquito, ya, se va solo, ¿no? Y adivinen qué pasa, ese astigmatismo está infraestimado. ¿Ok? Entonces, eso era lo que le quería destacar. Ricardo, quiero destacar tu caso, quiero agradecerte acá con todos. Fue un honor, pero lo más lindo, igual, más allá de todo eso y de que lo que uno, no como cirujano, a veces que estamos siempre tratando de manejar nuestro ego, que aquí, que allá, qué lindo es tener esta profesión tan bonita y qué lindo es saber que no, que estás ahí operando quién sabe cuántos pacientes por día y sobre todo que confiaste en la tecnología trifocal y te hizo tanto bien. O sea, creo que tu historia es potente para que muchísimos colegas jóvenes que están saliendo digan, no, a ver, yo conozco, ¿no? A un colega joven que tuvo que tomar la decisión por otras causas de operar su catarata y confió en un trifocal y sigue operando feliz y es una vida fantástica, ¿no? Sí, claro, así es. Creo que todos, por obvias razones y desde la especialidad, confiamos en un lente monofocal, ¿no? Pero los trifocales, los EDOF, etcétera, siempre tenemos nuestras reservas. Tienes que vivirlo para realmente darte cuenta de, digo, nada es perfecto, ¿no? Pero darte cuenta de lo funcional que es, incluso para nosotros. Creo que mi experiencia, al menos a mí, me hace confiar completamente en la tecnología y en lo que se viene. Digo, y creo que estamos ya en ese punto. Como estoy yo, ¿qué? 2024, 2025, perfecto. ¿Y qué se puede venir a futuro? Pues seguro cosas mejores todavía, ¿no? Pero así como estamos, yo no tengo ninguna duda en la tecnología hasta cómo estaba en el 2024. Y de aquí solo podemos mejorar. Qué bueno, Eugenio, te mandamos un fuerte abrazo, estamos en contacto, espero verte pronto, que hace tiempo que no nos Claro vemos. que sí, igualmente muchas gracias, Ivo, como siempre, y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y para cualquier duda, cualquier cuestión, pues podemos estar en contacto siempre. ¿Cómo te puede contactar alguien que tenga alguna pregunta? ¿Cómo es la forma más fácil? Yo creo que va a ser por correo electrónico, me pueden agregar en redes sociales, a ver, les voy a anotar por aquí o cómo se los comparto. Vale, dilo igual, di tu correo y después lo escribimos. Mi correo es rcabrera b de bueno 90 @gmail.com. Les paso mi número de teléfono también por si quieren por WhatsApp, es 55 33 32 3505 y en redes sociales me pueden encontrar como Ricardo Cabrera. Excelente, ¿eh? Un gran abrazo y gracias por tu tiempo, mi estimado. Claro que sí, igualmente. Muchas gracias por la invitación, Ivo, y estamos en contacto. Abrazo grande, bye bye.